Bien, pues continuamos con las entrevistas que tenemos programadas para el día de hoy. Toca el turno a la doctora Mara Gómez Pérez, a quien le damos la bienvenida. Ella es originaria de la Ciudad de México, es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y doctora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios en Derecho Internacional Humanitario, en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia Internacional y Protección de los Derechos Humanos. Ha sido asesora del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinadora de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR, visitadora adjunta en la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida. Muchas gracias. Pues la pregunta que hemos hecho genérica para todos es ¿cuál es tu motivación para participar en este proceso de selección de titular de la SEAR? Así es, pues gracias. Primero agradecerle este espacio, me parece fundamental que estas entrevistas sean públicas y abiertas, de verdad es un gran ejercicio público. Yo decidí aceptar la postulación de la que fui objeto a esta importante comisión, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en parte, en gran medida, porque considero que tengo las capacidades para transformar esta institución. Efectivamente, tengo una sólida preparación en derechos humanos, tengo un doctorado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tengo más de 25 años de ejercicio profesional, en donde he tenido cargos de alta dirección, de dirección general y superiores en los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Me ha tocado también atender a víctimas, esa era mi función en la comisión, mi función principal en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque he tenido experiencia en el manejo de equipos interdisciplinarios y grandes de trabajo. En la Suprema Corte tenía un equipo de 80 personas o más, en la entonces Procuraduría General de la República de más de 600 personas. Y fundamentalmente porque estoy convencida de que la situación que vivimos hoy día y la situación en la que viven las víctimas en nuestro país no puede continuar. Tenemos que hacer algo. Revisando tu programa de trabajo, hay dos preguntas que quisiéramos formularte. La primera es en torno a tu propuesta respecto a la desaparición de la Asesoría Jurídica Federal para crear solamente esta atribución dentro de la Defensoría Pública. ¿Cuáles son los argumentos técnicos jurídicos y por qué señalar que se duplican las funciones entre ambas instancias? Sí, qué bueno que me lo preguntas, se lo agradezco mucho. En realidad en mi programa dice hay que valorarlo porque lo más importante es que hay muy poca información de la comisión. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es tener un diagnóstico y una auditoría de cómo están las cosas. En concreto, en la asesoría jurídica, sin duda alguna, las víctimas requieren de acompañamiento jurídico. Eso no está sujeto a ninguna duda ni a ningún cuestionamiento. El punto es que hoy día la asesoría funciona, si lo vemos con los datos, muy mal. Tiene, según los datos que pudimos obtener, sobre 152 abogados que tienen asignados más de 105 casos cada uno. O sea, y además cada asesor gana sobre 15,500 pesos al mes. Si lo comparamos con la Defensoría Federal, con el Instituto de la Defensoría Federal, que depende del Poder Judicial de la Federación, pues ahí más o menos un abogado lleva 20 casos y gana sobre 41,000 pesos al mes. Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la SEAB es duplicar una función que ya hace otro órgano federal, pero además lo está haciendo de la manera más ineficiente e ineficaz posible, porque así seguramente no está atendiendo a ninguna víctima. Y voy abundo más. En realidad, dada la amplitud del concepto de víctima en la ley, que es otra grave problemática de la SEAB, pues hay problemas de contradicción de intereses en la propia asesoría, porque la asesoría está obligada, por ejemplo, por poner un ejemplo que pongo en mi plan de trabajo, tanto asesorar a las víctimas de una persona desaparecida
como a la persona que ha sido acusada de esa desaparición y que ha sido torturada para confesar que cometió la desaparición. Y entonces la misma Soria tiene que tiene que asesorar jurídicamente, llevar los casos de ambos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar la conveniencia de mantener esa oficina ahí. Y a lo mejor es posible hacer acuerdos con las defensorías, la federal, desde luego, la del Poder Judicial Federal, y debe haber otras, que puedan ayudarnos en esta labor tan importante para las víctimas. De que hay que hacerla, hay que hacerla. El punto es, hay que hacerla con eficiencia. Dentro de las propuestas para atención a las víctimas y las medidas de reparación, hablas de la creación de una tarjeta de subsistencia. ¿En qué consiste esta propuesta? Así es, señor secretario. Pues lo que me parece es que la comisión lo que menos tiene es ser ejecutiva, y lo que menos hace es atender a las víctimas. La queja más constante es la lentitud para inscribirse al Registro Nacional de Víctimas, y por lo tanto la dificultad para poder acceder algún día a los fondos que tiene asignados por ley. Entonces, lo que yo creo es que hay que moverla, hay que cambiarla. Y entonces lo primero que hay que hacer es primero ver cómo funciona actualmente, hacer un pequeño diagnóstico rápido, elemental, y una auditoría que nos permita también deslindar responsabilidades de cómo se está utilizando el fondo. Segunda, analizar el fondo, cómo está el FARI, cómo se está asignando. Las reglas de operación están publicadas en el Diario Oficial desde 2017, pero no sabemos si están aplicando o no, cómo están haciendo. Y específicamente por lo que hace a esta tarjeta, es que yo creo que hay que implementar un programa piloto de inmediato para poder ver cómo funciona la posibilidad de atender de manera igualitaria a la mayor cantidad de víctimas de graves violaciones a derechos humanos. En principio, aunque la competencia de la CEAV es muy amplia, yo creo que la comisión tiene que enfocarse primero en la atención de las graves violaciones a derechos humanos. Y si me pregunta, yo creo que hay que empezar por los desaparecidos. Muy bien. A ver, de las preguntas que han formulado los colectivos y organizaciones no gubernamentales, hay una ligada con tu experiencia en el Poder Judicial y el trabajo legislativo. A 6 años de la publicación de la Ley General de Víctimas, ¿cuál es el diagnóstico acerca de su proceso de implementación? ¿Cuáles son sus avances? ¿Cuáles son sus retos? Mi diagnóstico personal es que funciona mal y está revictimizando a las víctimas. Mi percepción es que debe de transformarse desde su funcionamiento. Lo bueno que sí tiene es que existe, y es que podemos utilizarla para dar una respuesta a las víctimas, sobre todo de graves violaciones a derechos humanos. Y justamente la tarjeta de subsistencia, que podría funcionar a través de un mecanismo ágil y sencillo de inscripción al RENAVI, nos podría ayudar a dar una primera atención inmediata, y que siguiendo un proceso fácil para la víctima, donde pudiera demostrar con pruebas sencillas, lógicas, que ha sido víctima de una violación de derechos humanos, podríamos otorgarle una indemnización fija, digamos, que es solo reparación del daño, ¿no? Pero que nos permitía empezar a hacer algo. Eso independientemente de las reparaciones integrales, que sí es la obligación general de la comisión, desde luego. Jorge GH te pregunta, el plazo para la emisión del reglamento de la Ley General de Víctimas venció el 5 de septiembre de 2017. ¿Cuál sería su estrategia para que el reglamento sea emitido? ¿Convocaría a los colectivos a un ejercicio participativo para su elaboración? Sin duda alguna. Hoy día el reglamento vigente no tiene nada que ver con la ley, porque la ley fue reformada en 2017. Entonces, desde luego, tiene que hacerse un trabajo con los colectivos y sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la atención a colectivos para de inmediato expedir ese reglamento que tiene tantos años atrasado. Jeremy Renaud pregunta, ¿qué estrategias se implementaría para garantizar un efectivo desempeño de los y las servidoras públicas de la CEAP? ¿Cuál sería su propuesta en relación con su proceso de selección, profesionalización y evaluación? Primero, aplicar la ley. La ley prevé un servicio civil de carrera, por lo menos por lo que hace el área jurídica, que podría extenderse. La contratación tiene que ser por capacidades, eso es muy importante porque normalmente no se hace, ¿no? Además, es muy importante el acompañamiento psicológico al personal
que está atendiendo directamente a las víctimas, ¿no? Eso. Muy bien. Celia Súa pregunta, ¿conoce el modelo integral de atención a víctimas y qué opinión le merece su contenido para operar lo dispuesto en la ley general? Sí lo conozco desde luego, amplísimo, me parece que es una aspiración de cualquier país que ha sufrido una crisis de derechos humanos como nosotros, implementarlo, pero también creo que hay que empezar por lo posible, porque si no, no estamos haciendo nada. Sí, necesitamos empezar por tener un diagnóstico y empezar a atender a las víctimas con un programa piloto, una política pública bien implementada, con resultados claros y entonces ir poco a poco. Jeremy Renaud le pregunta, ¿qué medidas concretas implementaría para asegurar una mayor transparencia y rendición de cuentas en la comisión? Eso es fundamental. Lo primero es hacer público el Registro Nacional de Víctimas en todo lo que no sean datos personales, sobre todo saber pues, cómo se asignan los fondos. Además, hay que fortalecer el órgano interno de control, que incluso tiene una oficina en otro sitio diferente y nadie sabe cómo funciona. Además, rendir informes periódicos. Además, hacer público el diagnóstico inicial que se tenga de la institución, así como lo que arroje la auditoría del FARI. En la medida de lo posible y en todo lo que se pueda, debe hacerse público, ¿no? Y a partir de ahí también hay que hacer públicos y del conocimiento de la población los procesos de atención de la comisión. Jessica Hernández Penilla, en relación a su trayectoria profesional, le pregunta qué cambios ha logrado implementar a lo largo de su trayectoria profesional. Pues bueno, no sé, destacaría en la Suprema Corte cuando fui directora general de planeación. Era un área con unos retos muy interesantes porque era un área que básicamente había que crear, no existía, y tenía muchas funciones. Teníamos encargada pues el empezar a contar los expedientes, cómo funcionaba la Corte y hacerlo público. Teníamos encargado el área de desarrollo organizacional, teníamos encargada después también el área de relaciones internacionales. Entonces, logros específicos, pues hoy día la Corte tiene un sistema de estadística que está en línea y que se puede consultar por cualquiera y eso no existía. En esa época tampoco la Corte no tenía manuales de organización, no tenía organigramas, no tenía ningún instrumento de desarrollo organizacional. Hoy día los tiene y los va actualizando en la medida posible y, digamos, por mencionar algunas, sin extenderme. En algunos de los casos paradigmáticos que ha habido lamentablemente en nuestro país en los últimos años, ¿cómo garantizar la no repetición en asuntos como el caso de Ayotzinapa? Muy importante. Yo abundé en mi programa de trabajo en las reparaciones individuales, pero la parte fundamental de la comisión, incluso su fondo está organizado de esa manera, son las reparaciones colectivas. Sin duda alguna, las reparaciones individuales tienen que continuar, pero tenemos que profundizar en las reparaciones colectivas de Ayotzinapa, Allende, Nochtitlán, son casos fundamentales y ahí la creatividad es fundamental. En Colombia, por ejemplo, se han hecho cosas como poner canchas de fútbol, poner parques con monumentos, poner centros de atención cotidiana a víctimas, de atención psicológica, entregar equipos de uniformes a la población. Entonces, si me pregunta, además de la reparación individual, la garantía en general, las garantías de no repetición que tienen que ver con toda la estructura del Estado mexicano que tiene que funcionar, yo profundizaría mucho más el trabajo de la Comisión en las reparaciones colectivas. ¿Cómo resolvería el rezago que existe actualmente en la atención a las víctimas en la CEAF? Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Tiene que agilizarse la inscripción al RENAVI. Según los datos que tenemos de febrero de este año, 2019, el registro tiene 25,000 víctimas y se están atendiendo a víctimas de fraude genérico, de violaciones a derechos electorales, me parece que hasta hay inscritas personas que tienen violaciones a derechos de autor.
Entonces hay que revisar qué hay en el RENAVI, hay que arreglarlo y luego 25,000 comparado con la crisis de derechos humanos que tenemos es nada. Entonces, ¿cómo se empieza? Ejecutando. Tenemos que arreglar el registro tenemos que hacer fácil que la población se inscriba y la SEAP tiene que hacer una campaña para que la población sepa que existe la comisión, porque la mayor parte de las víctimas ni siquiera saben que pueden acudir a la SEAP. Una última pregunta. ¿Cuál sería el sello personal que usted imprimiría en su gestión al frente de la SEAP? Ejecutividad. Ejecutividad, porque más allá es, en mi opinión, lo que requiere en este momento la institución, moverse, trabajar, hacerla funcionar, porque el tiempo se va. Pues doctora Mara Gómez, agradecemos mucho su participación, haberse inscrito en este proceso. Vamos a continuar con el proceso de entrevistas que es público y muchas gracias por las aportaciones que nos ha hecho el día de hoy y con los documentos que nos ha entregado. Muchas gracias. Muchas gracias.